durante años pensé que había agotado mi capacidad de asombro, que después de perseguir luces imposibles sobre Nazca, de entrevistar testigos que aseguraban haber regresado del más allá y de caminar entre ruinas mayas donde parecían resonar voces antiguas, ya nada podía sorprenderme. Creí que todo misterio tenía un límite y que yo, en algún punto entre el desierto de Sonora y las montañas de Palenque, lo había alcanzado. Pero aquella noche del 11 de noviembre de 2025 me demostró cuán ingenuo había sido. Mi teléfono comenzó a vibrar de manera insistente. Primero un mensaje: Juanjo, tienes que ver esto. Luego otro: el cielo se ha vuelto loco. Después, las fotografías. Ah, las fotografías. México sumergido en un espectáculo imposible. Cielos teñidos de verde esmeralda, de violeta profundo, de un rojo que parecía sangre divina extendiéndose sobre la tierra. Auroras boreales donde jamás debían existir. Desde mi casa en Barbastro, observé esas imágenes comprendiendo que estaba ocurriendo algo extraordinario. Algo que no cabía en ningún manual de meteorología. Y entonces sonó mi teléfono. Era mi querido amigo Antonio Irazo, el mismo que años atrás me guió hacia las piedras grabadas de Michoacán, aquellas que la arqueología oficial prefería ignorar. Su voz temblaba levemente cuando me dijo: Juanjo, esto no es normal. Las auroras aquí, nunca habíamos visto algo así. Y supe, con una claridad helada, que no era la primera señal. Que México llevaba tiempo recibiendo mensajes. Pero esta vez eran para todos. No para investigadores aislados. No para los llamados locos como yo. Esta vez millones estaban viendo algo que la ciencia intentaba explicar con palabras como tormenta geomagnética G4, eyección de masa coronal. Pero ¿qué pasaba si no eran simples accidentes cósmicos? ¿Qué pasaba si estas luces eran mensajes? ¿Advertencias? ¿Recordatorios? Esa noche no logré dormir. Las imágenes seguían llegando desde Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, el Estado de México. Cada fotografía parecía más irreal que la anterior. Entonces recordé otras señales. Las esferas luminosas que sobrevolaron el Popocatépetl en 1994, la misma noche en que el volcán despertó. Los campesinos que juraron ver naves de luz descendiendo sobre Teotihuacán. Las piedras de Michoacán fechadas por termoluminiscencia en más de 8000 años de antigüedad mostrando seres no humanos conviviendo con humanos. ¿Por qué México? ¿Por qué siempre México? Esa pregunta me ha perseguido durante décadas y aquella noche sentí que la respuesta empezaba a asomarse, aunque todavía no podía nombrarla. Y para entenderla necesitaba retroceder en el tiempo. Recordé aquella tarde del viernes 13 de septiembre de 2011. Para muchos un día de mala suerte, pero para mí, un día sagrado. Sin saber por qué, con un impulso imposible de ignorar, fui al despacho del notario José María Florido en Sevilla. Llevaba conmigo un documento extraño, un texto que había escrito en un estado que apenas podía describir. Decía: en 2020, la flecha será arrojada sobre la multitud. Caerán ricos y pobres. Los muertos se contarán por cientos de miles hasta 2024. El notario levantó acta sin hacer preguntas. 9 años después, confinado en un barco durante la pandemia, vi el mundo detenerse y comprendí que aquel texto no había salido de mí. Siempre supe que alguien, o algo, me había advertido. Y esa certeza regresó como un latigazo cuando México se cubrió de auroras en noviembre de 2025. Porque no fueron solo las auroras. El 16 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó una actividad sísmica inusual, varios sismos simultáneos en regiones diferentes. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Baja California. Los escépticos hablaron de coincidencias. Yo ya no creo en coincidencias. Luego vinieron las Leónidas, la lluvia de meteoros que cruzó el cielo mexicano como flechas de luz a 70 kilómetros por segundo. Todo en un lapso de días. Todo sobre México. Todo sincronizado con una precisión inquietante. Recordé entonces los registros aztecas previos a la caída de Tenochtitlán. Señales en el cielo. Luces danzando. Colores imposibles. Sismos inesperados. Moctezuma consultando a sus sabios. La advertencia: los dioses envían señales. Mientras observaba las fotografías de 2025, una sensación se apoderó de mí:
Estábamos viviendo un espejo histórico. Solo que esta vez la humanidad tenía tecnología, cámaras, satélites. Pero aún así la mayoría estaba ciega. Cuando la ciencia no entiende algo, lo minimiza. Cuando el misterio se presenta, lo reduce. Pero yo ya no podía reducir nada. No después de lo que seguía por ocurrir. La noche del 12 de noviembre, sin motivo aparente, un recuerdo se abrió en mi mente como una puerta que se hubiera mantenido cerrada durante décadas. Volví al claro del bosque de Michoacán donde vi por primera vez las piedras grabadas que desafiaban toda explicación. Recordé sus figuras imposibles, sus seres estilizados con ojos almendrados, las escenas de convivencia con humanos. Recordé las pruebas de laboratorio confirmando su antigüedad. Recordé la ausencia total de marcas de herramientas. Recordé mi propia incredulidad y mi propia derrota ante los datos. Y entendí que las auroras no eran un espectáculo, eran un llamado de regreso. A medida que los días avanzaban, más piezas del rompecabezas emergían. Señales electromagnéticas detectadas por radiotelescopios antes de la tormenta solar. Objetos oscuros captados moviéndose en medio de la lluvia de meteoros. ADN anómalo encontrado en familias indígenas de Michoacán, ADN que no encajaba en ningún árbol evolutivo humano. Y descubrí algo aún más inquietante, objetos en órbita que aparecían sobre México y luego desaparecían sin dejar rastros, como si el espacio se los tragara. Ingenieros aeroespaciales confirmaban off the record que era imposible explicar su comportamiento. Aún así, lo más desconcertante ocurrió cuando regresé a México. El viaje fue largo, pero el impulso era más fuerte que el cansancio. Desde el avión vi una luz moviéndose contra nuestra trayectoria. No era avión, no era dron, no era satélite. 2 pasajeros la vieron también. Era como si el país me recibiera con una señal directa. En Ciudad de México me reuní con investigadores locales. Tenían mapas que superponían avistamientos modernos con sitios arqueológicos antiguos. Las coincidencias eran tan exactas que parecían deliberadas. Los templos y pirámides no estaban colocados caprichosamente, estaban alineados con zonas donde incluso hoy aparecen fenómenos electromagnéticos inusuales. Cuando viajé a Michoacán y me reuní con Antonio, me llevó a un claro donde habían aparecido nuevas piedras grabadas. Piedras que no estaban ahí 2 semanas antes. Piedras frescas como si la tierra las hubiese empujado hacia afuera. Piedras con símbolos que no recordaba haber visto nunca. Piedras con lo que parecía un calendario. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi teléfono se apagó. La cámara de Antonio falló. Un zumbido llenó el aire. No provenía de un punto, venía de todas partes. Una luz apareció sobre el horizonte. No era un objeto, era una presencia. Cambiaba de forma como si la luz fuera materia viva. Flotó frente a nosotros durante un tiempo imposible de medir. Y después, un destello. Cerramos los ojos. Cuando los abrimos, ya no estaba. Pero dentro de mí había cambiado algo. No puedo explicarlo científicamente, pero sentí información, claridad, comprensión. Como si alguien hubiera terminado una frase que llevaba 50 años esperando escuchar. Comprendí que las señales sobre México no eran advertencias de desastre. Eran invitaciones. Eran una activación. Eran parte de un proceso largo, milenario, que está entrando en su siguiente fase. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Los códices lo registraban. Las piedras lo narraban. Las poblaciones indígenas lo transmitían en relatos orales. México es un punto de contacto. Y ahora la fecha en el calendario grabado, 29 de agosto de 2027, resonaba de una forma que no puedo ignorar. Ese día no marcará el fin. Marcará un cruce. Un desvelo. Un momento en que el velo entre ellos y nosotros se volverá tan delgado que ya no podrá ignorarse. Antes de dormir, si es que pude llamarlo sueño, escribí todo con la mano temblorosa. Sé cómo reaccionarán muchos. Se reirán. Me llamarán senil, exagerado, delirante. Otros dirán que busco atención. Pero también sé que habrá quienes leerán estas palabras y sentirán lo que yo sentí aquella noche, que algo está cambiando. Que las señales no son casualidades. Que el cielo no está actuando solo.
que hay inteligencias detrás de todo esto. Que el proceso ha comenzado. Y que México, como siempre, es el escenario principal. Levanten la vista. El cielo sigue hablando. ¿Lo están escuchando?